Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Para mí pues es un honor estar aquí de invitado en este espacio de la IEEE. Un agradecimiento también muy especial a la Asociación Nuclear Colombiana que viene promoviendo todos estos espacios de formación en temas nucleares desde Santander. Vamos a hablar un poquito de ella al final, por si no la conocían, porque es un espacio pues que va a ser muy importante para ustedes en la UIS, que tienen tantas fortalezas como universidad en temas de ingeniería, en muchos otros temas. Con muchos colegas de la UIS he estado conversando recientemente y pues me alegra mucho ver y saber que están avanzando tantas cosas, que hay tantas tesis que se están haciendo ya en torno al tema de la energía nuclear, en cuanto a minería, en cuanto a energía, en cuanto a ingeniería en general de los sistemas energéticos. Y pues la verdad esto se enmarca también en un renacimiento, porque pues en Colombia también tenemos una historia nuclear de la que quizás no voy a hablar mucho en esta presentación, pero es importante pues saber que ya había unas raíces antes de que este tema pues renaciera, y esto se une pues con los acontecimientos que estamos viendo últimamente, incluso en nuestro país, con el tema de la ley nuclear, con el tema de los anuncios del Ministerio de Minas y Energía, viendo a la energía nuclear ya con potencial de generación en nuestro país. Y me parece necesario que como científicos, como ingenieros, pues conozcamos la historia de la energía nuclear, no como una historia lineal, sino con los altos y bajos que ha tenido, con todas las protagonistas, las zonas geográficas en las que se desarrolló, los periodos históricos y el verdadero contexto que tuvo pues este desarrollo desde los años 40 hasta nuestros días. Entonces, con esta charla solo pretendo dar unas pinceladas, porque el tema es bastante extenso, hay secciones que merecerían una charla por sí mismas, pero quiero darles unas pinceladas de los momentos históricos más importantes que ha tenido el mundo de la nucleoelectricidad. De entrada les digo, esta no es digamos, la típica charla en la que vamos a hablar como de mitos nucleares, porque digamos son temas un poquito de divulgación con un enfoque diferente, o de temas muy relacionados profundamente con física nuclear o con ingeniería nuclear, porque quiero es que nos centremos en la historia, en los acontecimientos y en cómo el sector nuclear que vemos hoy es producto de todas estas cosas que pasaron. Entonces, un agradecimiento nuevamente a la Universidad Industrial de Santander, y con esto comenzamos con la presentación. Entonces, el temario que yo les tengo el día de hoy es una introducción muy breve de qué es la nucleoelectricidad y por qué cambió la historia energética. Me alegra y sé que hay muchas personas que ya han profundizado en este tema, veo muchos nombres conocidos también acá, y pues eso me parece muy bacano. No los voy no voy a profundizar mucho en eso, solo los conceptos básicos. Vamos a hablar de los orígenes de los años 40, desde precisamente cuando inicia la ingeniería nuclear en el marco del proyecto Manhattan, a cómo se piensa a pasar a escala industrial después de ese primer momento. Pasaremos por los años 50, donde nace la nucleoelectricidad comercial formalmente. Lo que yo denomino la primera era dorada, que es entre los 50 y los 70, que hubo mucha expansión, gran optimismo y se estandarizaron muchas cosas que hoy ya damos por sentadas. Es necesario hablar de la geografía política de la expansión nuclear, de los diferentes bloques que hubieron, cómo se alcanzó la madurez del parque nuclear, los años 80 y 90, un gran punto de inflexión. Muchos de ustedes ya sabrán qué ocurrió en esta década. Década de los 90, los 2000, Fukushima, que fue otro punto de inflexión ya en 2011. Y del 2015 en adelante, pues se dan otros acontecimientos hasta la década actual en la que estamos, que podemos hablar de un renacimiento nuclear mundial. Bueno, entonces, ¿qué es la nucleoelectricidad? La definición de manual clásica, o sea, es la generación de electricidad a partir del calor que se liberan por las reacciones nucleares controladas, principalmente la fisión, que es partir núcleos pesados, diferente a la fusión, que no vamos a hablar de ella, que es unir núcleos livianos. Por la diferencia entre la masa y la energía, esas diferencias de masa que se producen en esas transmutaciones de los elementos se convierten en energía, pero con una eficiencia tremendísima, como ustedes han visto y conocemos bien las comparaciones. Es importante aclarar a algunas personas que esto no es que se trate de la electricidad que viene del átomo en abstracto, sino de una forma específica de generación térmica basada en energía nuclear. Entonces, ¿qué son las plantas nucleares? Son plantas térmicas, pero en lugar de la caldera o el ciclo combinado de gas, yo tengo el reactor nuclear,
que por medio de esas reacciones que no son químicas, sino nucleares, pues libera cantidades descomunales de energía si lo comparamos con otros sistemas. ¿Qué la distingue de otras formas de generación térmica? Como dijimos, que la fuente de calor no es combustión química, sino la fisión nuclear. Y esto cambia la densidad energética del combustible, la logística del suministro, porque se necesita más poco, y la huella de carbono durante la operación. Lo que vemos que sale pues por las torres de refrigeración, las famosas que muchas personas las llaman chimeneas, pues obviamente es vapor de agua, son operaciones que tienen muy bajo huella de carbono, la mayoría de esta huella está pues en el transporte, en la extracción, en la minería, pero aun cuando sumamos todo eso, la huella de carbono es muy baja. Como ustedes habrán escuchado muchas veces, la densidad energética del combustible nuclear es inmensa. Un pellet de uranio de menos de 1 pulgada pues equivale a 17.000 metros cúbicos de gas, 120 galones de petróleo o 1 tonelada de carbón. Y eso que tengamos en cuenta que de ahí de ese pellet convencional de dióxido de uranio solo estamos quemando el 5%. Existen otras formas de reprocesar el combustible y sacarle un poco más de beneficio a ese combustible según el ciclo de combustible que tengamos. Como para tener una claridad en los términos, lo llamamos combustible nuclear, pero realmente nosotros llamamos combustible algo que se queme y produzca energía. Eso es desde el punto de vista químico. Pero si nos vamos muy al punto, realmente ahí no se está quemando nada. Lo que están ocurriendo son transmutaciones de elementos que van liberando pequeñas cantidades de masa y esa masa se convierte en calor, solo que es mucho calor comparado con una reacción química como de los combustibles que vemos ahí en pantalla. Entonces, esta gráfica es muy famosa, que es con la que solemos en las charlas resumir la historia de la nucleoelectricidad. Realmente esta historia no es tan lineal como se ve acá. Actualmente clasificamos los reactores nucleares en 4 generaciones. La primera que fue experimental, la segunda que estableció los estándares de la industria, la tercera que es básicamente, en palabras muy llanas, una evolución de la segunda, donde se mejoraron temas de eficiencia, la 3 Plus, que es a partir de los años 2000. Esta categoría lo que hace énfasis es en los sistemas de seguridad, es una evolución de esos reactores de generación 3, pero con sistemas de seguridad pasiva, quiere decir sin intervención humana requerida, que están omnipresentes en ya todos estos reactores. Y la cuarta generación, que realmente no es que sea nueva del todo, sino que lo que hace es tomar algunos de los primeros conceptos del mundo de la nucleoelectricidad para luego pues, tratar de desarrollarlos dentro del marco de lo que es el Generation 4 International Forum, que agrupa las propuestas más viables de estos diseños avanzados de reactores nucleares. Pero entonces no tengamos la idea de que es algo nuevo, sino que es retomar ideas con nueva tecnología. Pero estas ideas, digamos, la física nuclear y la ingeniería nuclear parcialmente de algunos de estos reactores ya eran cosas que se conocían prácticamente desde la generación 1 que inició la historia de la industria nuclear. Entonces, los orígenes en los años 40 del átomo científico al átomo industrial, y vemos el Chicago Pile 1, básicamente dentro del proyecto Manhattan, es que se crea toda la infraestructura de laboratorios más famosos de Estados Unidos que nosotros conocemos. Los Álamos, por obvias razones, que allá fue donde estaba el centro del proyecto Manhattan, que ahora es un laboratorio nacional. En Chicago, este señor que vemos ahí, súper importantísimo de la industria nuclear o de la ingeniería nuclear, yo diría que es el padre de la ingeniería nuclear, que es Enrico Fermi, premio Nobel, por supuesto, conocido como el Papa de la Física. Era un generalista, o sea, una persona experta tanto en el despliegue de experimentos a escala industrial o a gran escala, como en la teoría. Hizo grandísimos aportes a lo que es la física nuclear e incluso la física de partículas, que es como la capa que está por debajo, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, el Chicago Pile 1, básicamente, ¿qué era lo que querían demostrar? Enmarquemos esto dentro del proyecto Manhattan, es decir, la carrera de los aliados, especialmente en suelo estadounidense, por conseguir una bomba nuclear antes que los alemanes o las potencias del eje. Ya se sabía desde los años 30 que las reacciones nucleares de fisión en cadena
si se hacían de forma descontrolada y con una masa crítica determinada, pues podían dar lugar a un dispositivo explosivo de un poder que no se había visto jamás, de miles de toneladas de TNT, que era el explosivo más potente de la época. Este Chicago Pile One lo que demuestra como primer reactor nuclear, lo que vemos ahí son bloques de grafito, que era el moderador. Esos tubos o esas varillas que vemos lateralmente lo que hacían era controlar las reacciones nucleares, son las llamadas barras de control, y pues con una potencia de unos 5 vatios, que fue lo que generó, permitió hacer las mediciones de si podemos controlar una reacción nuclear, mantenerla bajo control, encenderla, apagarla, aumentar el poder, el calor de la reacción y todo lo demás. No solo se usó un Chicago Pile One, se hicieron muchas pilas de estas elementos. Recordemos que los elementos básicos de un reactor son su combustible, el moderador, que es el que ralentiza los neutrones. Los neutrones, cuando empieza la reacción nuclear, ellos salen a 1/3 de la velocidad de la luz, o incluso a velocidades mucho más altas, y poniendo obstáculos en el medio es que ellos se ralentizan, y al avanzar más lentamente es que pueden darse las reacciones de fisión en los átomos de uranio. Esto pues tiene obviamente lugar en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y se da esta aceleración tecnológica. El dinero que se invirtió y la gente que participó, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, pues son cantidades descomunales de dinero, gran porcentaje o un porcentaje muy considerable de lo que era el PIB norteamericano y de algunos de los aliados en la época. Esto permitió que se desplegara toda esa red nacional de laboratorios que todavía existe: el Idaho National Lab, los Alamos National Lab, Argonne, muchos otros laboratorios que empezaron muy pequeños como simples centros de investigación, pero pues a medida que avanzaba el esfuerzo bélico norteamericano, pues ganaron un renombre que incluso hoy se conserva. Entonces este desarrollo nuclear se acelera por motivos militares, la infraestructura militar y científica se une, y a un gran despliegue humano. En Los Álamos pues hubo pueblos enteros que se crearon para poder dar apoyo a este desarrollo, y esto pues iba a tener unas consecuencias muy tangibles en lo que ya iba a ser un programa nuclear civil. Entonces, después de la guerra, justo después de la guerra, se van dando los primeros conceptos de reactor con potencial eléctrico. Se suele decir que la primera planta nuclear fue la planta nuclear de Obninsk en la Unión Soviética, que entró en 1957 en operación, pero hay que matizar algunos conceptos. La primera vez que se generó electricidad a partir de la energía nuclear fue en el Experimental Breeder Reactor 1, más o menos casi una década antes, en el 51. Unos 6 años antes, en 1951, tuvo lugar en diciembre en Idaho, en lo que hoy es precisamente el Idaho National Lab. Este experimento, las bombillas que vemos ahí fueron las primeras bombillas alimentadas por energía nuclear. Hay algo muy curioso, y es que este reactor no era un reactor convencional como lo conocemos ahora, sino que era algo, lo que se conoce como un breeder reactor. Estos reactores funcionan con neutrones rápidos, no con los neutrones lentos que explicamos ahora. Y esto es porque en ese entonces se tenía la creencia de que las reservas de uranio eran tan escasas, porque solo lo habían identificado en algunas partes para sacar el material para el esfuerzo de guerra, que era necesario conocer todos los ciclos del combustible nuclear, tanto del uranio como del plutonio, como del torio, por ejemplo, que son los 3 elementos nucleares básicos, y que se empezaron a estudiar en la época por todo el esfuerzo del proyecto Manhattan. Entonces era necesario conocer bien esos ciclos para poder utilizar todos estos elementos en favor de crear combustible nuclear. A medida que avanzó el tiempo, ellos se dieron cuenta de que realmente el uranio está distribuido en toda la corteza terrestre, no es un material escaso, no es, digamos, como el petróleo, que, digamos, está acumulado en Medio Oriente, Venezuela, alguna parte de Norteamérica y poco más. El uranio sí está distribuido por toda la corteza terrestre. Entonces, eso desincentivó mucho el desarrollo de los reactores rápidos. Ahora vemos, eso se conecta con lo que yo les comentaba al inicio de los reactores de cuarta generación, que ahora vemos conceptos como muy novedosos,
pero realmente miren que la primera vez que se generó electricidad fue con lo que hoy llamaríamos un reactor avanzado. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ese fue el primer experimento. Hoy en día esto es un museo, obviamente ahí tiene pues su valla de seguridad porque el reactor pues lo extrajeron para convertirlo en museo y hay que mantener cierta distancia por el tema pues de la protección radiológica. Esta ya es el nacimiento de la nucleoelectricidad comercial, que en eso sí la Unión Soviética sí tiene pues el papel ganador, porque la primera planta en conectarse a la red eléctrica con muy poca potencia, esa planta generaba 5 megavatios inyectado a la red eléctrica soviética, fue el reactor nuclear de Omninsk. Eran reactores enfriados, moderados por grafito, perdón, y refrigerados por agua. Estos reactores, lastimosamente, pues tienen un origen militar, pero digo lastimosamente es porque la Unión Soviética siguió profundizando en ellos y eso llevaría al desarrollo de los reactores RBMK, que en 1986, pues ya sabemos en lo que terminó, pero era una lógica que seguía el patrón de los reactores que ellos utilizaban originalmente para producir plutonio para el programa nuclear. Trataron de hacer eso a escala comercial, que tuvieran también un uso dual, o sea, que no solo produjeran plutonio, sino que como subproducto de esas reacciones nucleares también pudieran generar electricidad y pues esa línea de desarrollo fue la que derivó en diseños como el reactor nuclear de Chernobyl. No solo estaba ese reactor allá, hubo diferentes plantas, esos reactores eran problemáticos porque eran inestables. Y siempre tuvieron esos problemas de inestabilidad hasta que los decomisionaron. Entonces, esas son un poco como las líneas de desarrollo. Entonces, miren que esto era paralelamente, tanto en Occidente se desarrollaba de una forma como en la Unión Soviética de otra, y todos los dos programas, podríamos incluso hablar del programa francés y el programa de Reino Unido, todos son hijos del desarrollo militar, que estas 4 potencias son las primeras 4 potencias nucleares. Entonces, se da el paso de la infraestructura militar al programa civil. Es necesario hablar en este punto del programa de submarinos nucleares norteamericanos. Ahí vemos a la izquierda el USS Nautilus, que fue el primer submarino de propulsión nuclear. Este submarino, pues ellos trataron de llegar a esta máquina de diferentes maneras. Una era con reactores refrigerados por sodio, porque obviamente el sodio es un metal y en estado líquido va a transportar más calor y va a ser más eficiente generando energía para estos propósitos en menos espacio, que eso es muy importante en una embarcación porque el espacio es limitado. Digamos, el peso no es tanto porque pues va a ir en el mar y el peso no va a ser tanto un problema, pero sí el espacio. Este personaje que vemos a la derecha, el almirante Hyman Rickover, es una persona que, digamos, no se menciona mucho en cursos o cuando hablamos de la historia del sector nuclear, pero tuvo un papel fundamental porque él como militar, él tenía una formación pues importante como ingeniero eléctrico y obviamente pues recibió los conocimientos de lo poco que se conocía en términos de protección radiológica, de ingeniería nuclear en la época, pero él hizo el rol de lo que hoy llamaríamos un project manager en un proyecto energético. Entonces sacaron adelante el Nautilus, era una máquina pues que permitía unas capacidades estratégicas muy importantes. Fíjense ustedes que un submarino nuclear moderno tiene que salir a las superficies, pero porque se acaban primero los suministros de la tripulación antes de que se le acabe la energía. Los reactores que van en las embarcaciones actualmente, por ejemplo, pueden durar 25 años sin repostar combustible. Es una mezcla ya un poco más enriquecida de combustible comparado con una planta normal que va de enriquecimientos entre el 1 al 5%, dependiendo del tipo de planta nuclear. Estos reactores utilizaban un combustible metálico que en enriquecimiento es equivalente a lo que hoy llamamos el jaleo, el High Assay Low Enriched Uranium, que es el que van a usar los reactores avanzados. Entonces, ¿por qué vuelve Rickover a aparecer acá? Porque la primera planta nuclear industrial se basó en el diseño que ellos eligieron para los submarinos nucleares
Recover tuvo la tarea de tomar ese diseño y llevarlo a tierra para construir una planta nuclear civil de un tamaño mucho más grande. Esto fue ya a finales de los años 50, Shippingport, una planta que exitosamente extrapolaron el diseño militar y lo convirtieron en este diseño militar civil. Y Recover ahí tuvo también un papel fundamental, digámoslo, como project manager, aunque esto sea un término más moderno, pero era como el mandamás del proyecto, ¿no? Y no solo está el hecho de la planta, sino que él era un visionario tal que él pudo ver más allá de todo lo que requería la industria. Entonces ahí es donde vemos que dejan de usar combustible nuclear metálico para pasar a usar combustible nuclear cerámico de mucho menos enriquecimiento, porque digamos, no se utiliza a gran enriquecimiento, no por el tema de la proliferación, sino porque realmente el metal se deforma mucho más cuando se somete a esas temperaturas dentro del núcleo de los reactores. Entonces, por eso pasan a usar materiales cerámicos, que son los pellets de combustible nuclear que nosotros conocemos actualmente, y se da la introducción de un elemento muy importante ahí también, que era el circonio. El famoso Circaloid, que es una aleación de circonio. Ellos se dieron cuenta de que era el elemento perfecto para los elementos de combustible nuclear, porque el circonio, a pesar de ser un metal y estar tan arriba en la tabla periódica, o sea, entre más arriba está el elemento, pues más gruesos son sus núcleos atómicos y pues tiene unas implicaciones importantes en cuestiones de física nuclear. El circonio actualmente, el 90% de ese metal lo consume la industria nuclear y es fundamental en todos los reactores modernos que conocemos en la actualidad. Hubo otros diseños paralelos a esta historia que les estoy contando en los años 50 en el Reino Unido por temas de soberanía energética, porque digamos todavía era un poco un secreto industrial cómo se desplegaban las plantas nucleares, o al menos las primeras, porque obviamente vienen de diseños militares que tenían otros propósitos. El Reino Unido y Francia también utiliza la vía del gas. Miren que ya en los años 50 se desplegaban reactores enfriados por gas. O sea, esto no es una cosa nueva, vuelvo y digo, es muy importante tener eso en cuenta porque las cosas no aparecen de la nada y a veces pues, pensamos que sí. Entonces este reactor era enfriado por dióxido de carbono y era moderado por grafito. ¿Qué ventajas puede tener un gas? Que el gas evacúa mucho más calor, entonces hace que los ciclos termodinámicos sean mucho más eficientes. Yo del gas puedo extraer mucho más calor y puedo calentar agua de forma más eficiente, que es la que va a ir a la turbina. O también en algunos diseños, ya de pronto un poco más modernos, más de los años 80, dependiendo del gas que se use, que se empezó a usar helio también, ese helio puede ir directamente a la turbina y así simplifico mucho y hago más eficiente el ciclo de generación de calor y de aprovechamiento de ese calor. Entonces, aquí ya estamos en los años 50 y ahí vemos que ya están las familias tecnológicas de los reactores perfectamente definidas. Reactores de gas y grafito, por ejemplo, Francia y el Reino Unido, la primera generación de reactores de ellos usaba este principio. Aquí vemos pues el gas cómo fluye a través de los circuitos. Este, por ejemplo, tiene el circuito primario, es de gas, de dióxido de carbono caliente, y él calentaba agua y pues ya se hacía el ciclo de vapor en las turbinas y se generaba la electricidad. Reactores de agua ligera, que hay dos tipos, que ellos son los que imperan actualmente, el famoso PWR, el Pressurized Water Reactor, el reactor de agua a presión, entonces que tiene un ciclo primario, el agua que nunca sale del reactor irradiada, tiene un generador de vapor en un ciclo secundario, genera vapor, va a la turbina, al generador, se condensa y vuelve y se cierra el ciclo. Está el Boiling Water Reactor, reactor de agua en ebullición. Aquí si parte del agua ligeramente irradiada va al generador, o sea, ese vapor ligeramente irradiado va al generador y pues también se enfría en otros ciclos, vuelve esta agua irradiada al reactor y digamos, el agua que está irradiada obviamente se conserva en ese ciclo primario que va directo a la turbina. Estos dos tienen ventajas y desventajas. La primera es que el PWR es más caro de construir, pero más barato de operar. Y el BWR es más barato de construir, pero es más caro de operar por el mantenimiento. Porque como esa agua que sale irradiada va directamente a las turbinas, como lo vemos ahí, pues tengo que estar reemplazando esos componentes, necesito unos cuidados en protección radiológica también muy específicos. Entonces, esto ya lo hemos visto pues desplegado en los años 50. Muy importante también paralelamente a eso,
recordemos, tenemos que contextualizarnos de que se estaba en un contexto de Guerra Fría en ese momento. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente Estados Unidos y la Unión Soviética entran en la Guerra Fría. Las armas nucleares estaban en el primer lugar de la mesa, o sea, la prioridad de los científicos nucleares de esos países era obviamente fortalecer el arsenal nuclear. No solo científicos nucleares, sino también todo este tema de la carrera espacial, pues paralelamente se iban desarrollando tecnologías que permitieran vectores de lanzamiento de esas armas pues mucho más eficientes. Entonces, con el fin de ponerle un freno a eso que estaba saliendo de control, el presidente Dwight Eisenhower en un discurso de la ONU pues pronuncia el famoso speech de Atoms for Peace, Átomos para la Paz, y 2 años después dio lugar a la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la institución rectora pues que rige todas las aplicaciones nucleares y pues digamos, le pone un freno a que el uso de las tecnologías nucleares realmente pues se redirija hacia el sector civil, hacia otros sectores que no sean el sector bélico. Culturalmente, pues esto tuvo un impacto también muy importante. Vemos puse algunas referencias de la época, tanto de la Unión Soviética como de Occidente, y se veía pues desde los años 50 ya obviamente como un enfoque futurista que hacia el siglo XX toda la generación energética o gran parte de ella pues iba a girar en torno a la energía nuclear. Vemos también una influencia mucho de lo que estábamos ocurriendo en ese momento, que era la carrera espacial también, que tuvo una gran influencia y desde el inicio se pensaba también en que la energía nuclear pues apoyara los viajes espaciales, cosa que eventualmente ocurrió con mayor lentitud, digamos, a una escala un poco más pequeña de lo que se pensaba originalmente, porque pues, la industria nuclear civil se enfocó ya en lo que fue generación de energía y las aplicaciones que todos conocemos. Entonces pasamos ya directamente a años 60 y 70, aquí en la gráfica de reactores estaríamos en lo que es ya la segunda generación, o sea, ya Shippingport, ya Magnox, ya los otros reactores, pues ya tuvieron lugar, maduraron las tecnologías, fueron viables para desplegarse comercialmente, entonces ya en los años 60 se hace énfasis en la eficiencia de esos primeros reactores para que generen electricidad a escalas industriales. Quise poner este ejemplo porque miren que, por ejemplo, en Argentina, esta es la planta nuclear de Atucha, ya se había empezado a construir en los años 60, que fue una de las primeras de Latino, o la primera en generar electricidad en Latinoamérica. Y pues así mismo estaba ocurriendo en Estados Unidos, en la Unión Soviética, con un poco más de lentitud, porque esto ya hablamos de construcciones pues muy complejas en términos de blindaje, en términos de los estándares, de los metales, de los materiales que yo debo usar, y la Unión Soviética ralentiza un poco ese crecimiento. Ellos tuvieron dos vías también. Es necesario hacer un paréntesis acá como para entender un poco qué fue lo que pasó después. Ellos tuvieron la vía de los reactores de grafito, que ya los explicamos al inicio, con la planta nuclear de Obninsk, y el equivalente a los reactores de agua a presión, que ellos lo llaman VVER, que son los PWR de ellos. Entonces, por cuestiones económicas, ellos siguieron profundizando en esos reactores de grafito, porque básicamente la mayoría de esos materiales con los que se construyeron, por ejemplo, la central nuclear de Chernobyl o otra gemela que había en San Petersburgo, en lo que hoy es San Petersburgo, en ese entonces se llamaba Leningrado, esas plantas se podían hacer con materiales locales, con el metal, con el grafito, que pues obviamente en términos industriales era mucho más barato que hacer una vasija de contención inmensa que requiere solo una forja con características muy especiales para eso. Entonces, paralelamente iba ocurriendo esto. A ver, aquí también pues podemos mencionar que o sea, había un gran impulso estatal e industrial para estos proyectos en ambos bloques, tanto en Occidente como en Oriente. El despliegue pues no fue espontáneo, dependió de grandes inversiones estatales, había que hacer planificación pública y las industrias pesadas que ya mencionamos. En Occidente se tomó mucha ventaja de esto. De hacer los diseños pues, más seguros, intrínsecamente seguros desde la construcción, y por eso es que la mayoría de los reactores de Occidente son PWRs, incluso pues desde la segunda generación. La Unión Soviética pues pensaba más en costos y pues por eso terminaron desarrollando o desplegando más el tipo de reactores que desarrollaron.
Estas centrales pues ya se diseñaban para grandes redes eléctricas, para atender grandes demandas, no eran soluciones pequeñas o que estuvieran distribuidas, dispersas. El PWR acaba siendo pues la arquitectura más extendida en el mundo, el Pressurized Water Reactor, el reactor de agua a presión, y el BWR, que también pues tiene sus ventajas, ocupa ya el segundo lugar. Se habla pues también de esta economía de escala y de pensar en largos horizontes de operación. Dentro de las redes eléctricas y las lógicas de generación de electricidad de base, pues la energía nuclear se integra aquí como una fuente que ya era estable en ese entonces, pues no se pensaba mucho en si contaminaban las fuentes de energía o no era una prioridad dentro de lo que era la planificación energética. Eso ahora, pues como bien sabemos, tiene que estar completamente omnipresente. Pero lo que sí destacaba era que era una fuente estable. Incluso en los reactores de la época, la capacidad de carga de esos reactores ya superaba lo de las plantas de carbón, las plantas de gas, obviamente las hidroeléctricas, que a pesar de que son muy confiables, pues también tienen su límite de carga entre el 70, entre el 60% más o menos de operación en el año. Entonces ya destacaba la energía nuclear en este entonces. Ya acercándonos un poco a los años 70, se da un episodio muy importante, que es la crisis del petróleo de 1973. Esta crisis reforzó en muchos países no productores de petróleo la idea de que la energía nuclear no solo era moderna, sino necesaria para la seguridad energética. El Plan Mesmer, que es el proceso de nuclearización de Francia a gran escala, pues tuvo lugar cuando se produce esta crisis del petróleo, suben los precios a grandes niveles y pues Francia, que siempre ha sido un país muy nacionalista en cuestiones tecnológicas, pues deciden bajo el primer ministro Pierre Mesmer lanzar este plan. Con grandes otros exponentes en todo este tema del project management, lo que pues, manejamos bajo ese concepto. Por ejemplo, Marcel Boutot fue uno de los grandes exponentes que pudo planificar cómo se iba a hacer esa expansión de forma controlada. Ya dijimos que los franceses habían optado por una primera generación de reactores de gas, pero al ver que ellos no eran tan eficientes y no podían sostener esa firmeza en el tiempo, pues aquí se pasan ya diseños norteamericanos de PWRs, que ahí vemos uno en construcción, uno de esos edificios de contención. Está la central nuclear de Fessenheim, que ya pues fue decomisionada. Y pues es así como Francia logra construir más de 50 reactores nucleares en ese periodo entre los 70 y los 90. Más de 56 reactores nucleares lograron desplegar y actualmente pues ellos son herederos de las ventajas que trajo ese plan Mesmer en seguridad energética y lo hemos visto muy reflejado tanto en las crisis energéticas que posteriores, como por ejemplo en la guerra de Ucrania también, el tema de los precios de los hidrocarburos, de los precios de la electricidad. Francia actualmente se acerca a un 80% de tener su matriz energética pues constituida por energía nuclear. Han desplegado otros reactores de nueva generación, como los EPR, que son EPR2, que son los reactores más potentes del mundo, más de 1.600 megawatts. Pero entonces es un ejemplo de cómo esa planificación a gran escala y esa coordinación y creación de las cadenas de suministro, pues dio tan grandes resultados en Francia ya para la época. Bueno, aquí pues obviamente hubo un gran punto de inflexión y es necesario hablar que es el primer gran fenómeno que tuvo esta expansión nuclear en el mundo. Esto no son los años 80, sino pues en el 79, pero pues cabe dentro de este mismo bloque por lo que pasó posteriormente. Es digamos, el tercer accidente nuclear más importante en términos de magnitud, pero todavía es muy poco conocido dentro de los círculos de ingeniería y que se tratan estos temas nucleares. El accidente nuclear de 3 Mile Island en 1979 era un reactor que estaba nuevo, era un PWR. Básicamente se produce esta crisis porque los manuales de operación no eran muy claros para los operarios de la planta, se tapa una válvula que no permite el flujo del refrigerante al reactor, se empieza a fundir el combustible nuclear dentro del reactor y
las salas de control, que eran estas, lo vimos por ejemplo en la diapositiva anterior de Omnins, que eran estas salas gigantescas llenas de máquinas muy analógicas aún y pues llenas de indicadores, entran en crisis y los operarios no saben muy bien cómo reaccionar. Y se produce un fundimiento parcial del núcleo, no un fundimiento total, o sea, el núcleo se funde, pero queda contenido en su vasija de contención, porque como les decía, son estructuras complejas, muy bien hechas. Y precisamente, o sea, paradójicamente, antes de ser un accidente que probó que la energía nuclear no era segura, probó antes lo contrario, porque el reactor se comportó como se tenía que comportar bajo estas condiciones de accidente. Cada uno de los tres accidentes nucleares, Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima, da para una charla y merecen la pena ser estudiados con mayor detenimiento. ¿Qué les puedo contar de acá? Es que realmente el desastre, o sea, por radiación no murió ni una sola persona. O sea, la cantidad de gas radiactivo que se liberó, que era en forma de xenón básicamente, en un área de 2 kilómetros cuadrados, pues la gente recibiría una dosis equivalente a 2 radiografías y mucho. O sea, una dosis perfectamente compatible con los estándares actuales y dentro de los márgenes de seguridad. Lo que sí fue un desastre, lo podemos calificar como un desastre, fue el manejo mediático que se le dio. Ahí empezaron muchas tergiversaciones, en parte por los movimientos ambientalistas que estaban financiados por la industria de los combustibles fósiles. Los mitos nucleares pues se exacerbaron en cuanto a lo que había ocurrido ante las verdaderas consecuencias. Se empezaron a evacuar, por ejemplo, mujeres embarazadas de toda el área perimetral, que por las condiciones, pues las posibles efectos que esto podía tener. Y los operarios, digamos la empresa que operaba la planta, pues tampoco hizo mucho al respecto para mitigar esos efectos o ese pánico generalizado que se estaba generando por la acción de los periodistas y los grupos ambientalistas. En lugar de explicarle a la gente que el riesgo no era tan alto, pues se enfocaban en decir, no, tenemos todo bajo control y no en explicar pues realmente lo que estaba ocurriendo. El accidente se limpia, se extrae el reactor que se fundió y por eso vemos solo dos torres de refrigeración funcionando, las otras dos que no están funcionando era pues donde estaba el reactor que se fundió. Se blinda la zona, se extrae el núcleo pues parcialmente fundido y ese otro reactor funcionó hasta 2023. Ahora actualmente Microsoft pues compró nuevamente pues la electricidad que pudiera generar el reactor y Constellation Energy lo está reacondicionando para volverlo a utilizar. Le cambiaron de hecho ya el nombre, la central se llama ya de forma distinta, pero eso es una muestra de que la durabilidad de estas estructuras es tal que se pueden reacondicionar para volver a operar. Entonces eso es Three Mile Island muy resumidito. Ya pasamos a la causa de la mayoría de mitos nucleares que tenemos actualmente y contra los que tenemos que luchar todos los días, que es el famoso accidente nuclear de Chernobyl. Ahí pues dos imágenes, porque pues, básicamente el resto, la mayoría ya están muy difundidas, o hay incluso algunas que ni corresponden al accidente. Retomamos la línea de lo que veníamos diciendo, más que lo viejo de la tecnología era seguir profundizando en una tecnología que ya se sabía que no era confiable, que venía de reactores cuya función principal era generar plutonio para armas nucleares, no generar electricidad, o sea, no mantener pleno control de las interacciones nucleares dentro del núcleo. Se construyen, se despliegan estos reactores con esos problemas de diseño por una serie de errores cometidos durante una prueba de seguridad que fue ordenada por políticos, no desde el punto de vista técnico. Se lleva al reactor a unas condiciones pues en las que nunca podía operar, se produce una explosión de vapor, que fue una primera explosión. La segunda explosión, al estar el combustible nuclear derretido, ellos también usaban circonio para los elementos nucleares, o bueno, Circaloid, es una aleación de circonio. Y pues esta aleación también tiene hidrógeno. Cuando se derriten esos elementos combustibles, se genera hidrógeno, se encapsula ese hidrógeno en un área cerrada y cuando el hidrógeno alcanza una proporción del 4% en un espacio cerrado y hay presencia de oxígeno, que ya lo había porque ya había habido una primera explosión de vapor, pues se produce esa segunda explosión que deja el núcleo completamente expuesto. Ya hubo unas consecuencias mucho más importantes en términos de pérdida de vidas humanas. Alrededor de unas 50 personas mueren directamente por la radiación. Realmente operarios no eran tantos, solo 3 personas pues murieron de golpe.
Algo que narra muy bien la serie, o una de las cosas pues que hace muy bien, es cómo narra el manejo político que dio la Unión Soviética al accidente. Los primeros 3 días la gente se quedó absolutamente callada. Bueno, una cosa es que Chernobyl se llama ahora la central nuclear, la ciudad contigua, que se construyó básicamente para atender las necesidades de la central, aunque tenía una población muy considerable de 50.000 personas. Era la ciudad de Pripyat. Ellos toman unos 3 días en evacuarla y eso hizo pues que parte importante pues de esa gente estuviera expuesta a dosis que hoy pues consideraríamos prohibitivas de radiación. Ellos no alertaron a la población y esto tendría unas consecuencias muy nefastas para muchas personas, especialmente del norte de Ucrania y del sur de lo que hoy es Bielorrusia, específicamente con el consumo de la leche que fue contaminada con un isótopo hijo de lo que es la fisión nuclear básica, que es el yodo 131. La leche o sea, tiene un periodo de semidesintegración de 13 días, el yodo 131, específicamente la leche contaminada, pues en toda Europa occidental esa leche no se consumió de las vacas en ese periodo de tiempo mientras decaía el yodo, pero en la Unión Soviética, como todo era hermético, pues a la gente no se le avisó. Y calcula la Organización Mundial de la Salud que alrededor de unas 4.000 muertes, especialmente de cáncer de tiroides por ese yodo 131, pues se le atribuyen directamente al accidente nuclear de Chernobyl. Ahí la imagen que vemos en la derecha es pues el sarcófago, es como luce actualmente. Mucha gente cree que eso es un desierto, pero actualmente Chernobyl, o sea, la zona de exclusión, que son 30 kilómetros cuadrados alrededor de la planta, es la reserva nuclear más grande de Europa. Hay manadas de caballos salvajes, de lobos, de alces, o sea, de grandes animales, porque pues no hay interrupción del hombre para nada, entonces esos animales lograron prosperar. Hay algunas formas de vida, por ejemplo, los anfibios, las ranitas de Chernobyl son como un ejemplo muy diciente de cómo los animales se adaptaron a la radiación. Y pues no es algo abandonado, más de 3.500 personas trabajan en Chernobyl en este momento que continúan desbaratando y decomisionando el primer sarcófago que está debajo del nuevo sarcófago que se desplegó recientemente y pues que también sufrió algunos daños por todo lo que está ocurriendo con la guerra. Ya pasamos directamente después del accidente de Chernobyl, que fue el gran punto de inflexión, a la época de los 80s, 90s, donde entramos en sobrecostos, retrasos y crisis del modelo de expansión rápida que se estaba impulsando en Occidente. Entonces vemos 3 referentes acá en esta gráfica. Miren que ya incluso antes de llegar a 3 Mile Island, Estados Unidos, que es el verdecito, ya se estaba desacelerando el crecimiento nuclear porque las cadenas de suministro norteamericanas estaban más dispersas porque ellos usaban más modelos de reactores en todas las plantas que construyeron. En contraparte, los franceses, aunque tomaron un modelo norteamericano, lo siguieron expandiendo. Básicamente lo que hacían era aumentar el tamaño y por ende aumentar la potencia del reactor. Entonces miren que el plan Mesmer desde el 73 hasta los años 90 pues despliega esos 56 reactores nucleares, pero realmente en Estados Unidos, incluso antes de Chernobyl, se estaba ya ralentizando la construcción de nuevas centrales. Ocurrieron otros casos muy desafortunados. Por ejemplo, se promulgaron muchas leyes antinucleares en Europa, países como Bélgica, como Italia, en un año, prácticamente del 86 al 90, cerraron todas las centrales nucleares que tenían. Hoy las quieren volver a abrir, paradójicamente. Y en Alemania, aunque conservaron unos 20 reactores nucleares, pues los movimientos antinucleares que había allí ya eran muy severos y pues ganaron aún más fuerza, aun cuando Chernobyl no tiene nada que ver con los reactores nucleares occidentales que se construyeron bajo unos parámetros muy diferentes. Prueba de ello es que cuando se emite el informe de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, pues en Occidente se preguntan, o digamos en estas conferencias se preguntan, ¿qué había aprendido Occidente de Chernobyl? Y la respuesta es que básicamente nada, porque un reactor como el RBMK en Chernobyl nunca se hubiera construido en Occidente bajo los parámetros de seguridad que ya se tenían. Ahí vemos, por ejemplo, que este modelo de expansión rápida tiene un nuevo capítulo, pero ya es en el gigante asiático, en China, a partir de los años 90, miren que son ellos quienes lideran la construcción de reactores nucleares. Veríamos
paradojas tales como que la nueva generación de reactores nucleares, tanto europeos como el EPR2, como norteamericanos como el Westinghouse AP1000 o incluso canadienses como el CANDU 6, que es un reactor de agua pesada, los primeros modelos no se construyeron ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, sino que se construyeron primero en China, porque los chinos mantuvieron mucho mejor esa cadena de suministro a partir de los años 90 y hoy tenemos que de los 66 reactores nucleares que se están construyendo, la mitad se están construyendo en China. Entonces, un pequeño salto ahí como ya la línea del futuro. En los años 90, estancamiento relativo, pero no desaparición. Volvemos a lo que ya les había mencionado. Bélgica, Italia, España también desde ahí tenían pensado construir algunas centrales nucleares más. Se quedaron con 7 reactores que aún conservan y actualmente es el único país del mundo que tiene planes de cierre nuclear. Ningún otro país del mundo quiere cerrar sus centrales. España solo por motivos políticos las quiere cerrar. Recientemente escribí una columna al respecto, como haciendo también una línea del tiempo de dónde viene eso. Pero allí estamos viendo las primeras protestas pronucleares del mundo, pues masivas. Y pues lo más fijo es que la gente ya no los deje cerrar esas centrales. Esto se conecta ya con lo del apagón que sufrieron el año pasado. Y bueno, es una historia ya un poco diferente. A ver, ya en los años 90, ¿qué más les puedo contar? Un segundo por acá. Bueno, había menos construcciones, el foco se mueve más que a construir más, a operar mejor las centrales nucleares de forma que fueran más eficientes, o sea, con lo ya desplegado hubiera menos costos involucrados y se mejora el desempeño, la disponibilidad y la producción del parque existente. Se extiende la vida y la operación segura de los reactores que ya se tenían de generación 2 y 3 para pensar en términos más económicos a largo plazo, ya que era más difícil construir reactores porque las cadenas de suministro en Occidente pues ya habían tenido que movilizarse o simplemente las empresas ya no se dedicaban a producir componentes que permitieran que esto se diera en Occidente. Esto con matices. Porque, por ejemplo, en Japón y en Corea del Sur, sí vimos cómo ellos en Asia y especialmente en la Rusia ya de finales de los 90, ya después de la desaparición del bloque soviético, sí vemos cómo ellos recuperaron esas cadenas de suministro. Japón siguió construyendo, Corea del Sur siguió construyendo y Rusia con Rosatom a la cabeza como la empresa estatal de los asuntos nucleares rusos, pues domina todo el ciclo de lo que es la construcción de centrales nucleares en este periodo, a finales de los años 90. O sea, los rusos te pueden suministrar desde el entrenamiento de las personas, pasando por el reactor, pasando por el combustible, incluso la misma decomisión de la planta nuclear o el manejo del combustible nuclear gastado. Entonces, mientras unos se ralentizaban, como en Europa o Estados Unidos, en Asia mantenían el avance, junto con lo que ya vimos de China, que sus cadenas de suministro se fortalecieron enormemente. Pasamos ya los años 2000, ya nos acercamos un poco a nuestra época. Un segundo. Y vemos lo que son el despliegue de las generaciones 3 más, que tuvieron un gran papel, han desempeñado un gran papel en lo que es la mala fama de los sobrecostos de la energía nuclear. Los proyectos relacionados con los reactores de tercera generación como el EPR2 o el Westinghouse AP1000 fuera de China, porque en China los construyeron relativamente dentro del calendario, como Occidente perdió estas cadenas de suministro por esa ralentización que hubo en los años 80, o sea, construir reactores nuevos, como el ejemplo de manual que vemos, con el que los antinucleares suelen citar que las plantas nucleares vale muchísimo desplegarlas actualmente. Las plantas nucleares de Vogtle 1 y 2 en Estados Unidos, o por ejemplo las de Olkiluoto en Finlandia, que son reactores EPR, o Hinkley Point C en el Reino Unido. Son plantas que han tenido unos sobrecostos y unos retrasos muy grandes, básicamente por implementar estas nuevas medidas de seguridad y por tener órganos regulatorios que no están tan alineados, no por garantizar la seguridad, obviamente sí, esa es la prioridad principal, sino para garantizar que esas medidas de seguridad no ralenticen la construcción.
cosa que no pasa, por ejemplo, en China, donde todo está pues más centralizado, entonces el órgano regulador trabaja más de la mano con los constructores para no ralentizar eso. Otro hito importante que se dio en esta década del 2000 fue la creación de un nuevo instituto, de un nuevo organismo, perdón, que es el Generation 4 International Forum, que es donde se reunieron y dijeron, existen ciertas tecnologías desde los años 50 que deben dar o deben usarse para solucionar estos problemas que tiene la energía nuclear, especialmente en Occidente, en términos de sobrecostos o en términos de proliferación, ahora que estamos en un nuevo contexto un poco de guerra fría de nuevo entre China y las potencias tradicionales. Entonces el tema de lo que se llaman los stockpiles o los depósitos de combustible o material que se puede utilizar para armas nucleares, pues empiezan a aumentar de nuevo. No tan bajo cuerda, o sea, explícitamente pues se sabe que esto ocurre, entonces ellos dijeron, existen estas tecnologías, existen estos problemas por resolver, tomaremos las tecnologías más maduras y las clasificaremos de forma que ellas constituyan la nueva generación de reactores nucleares. Entonces se eligen 6 modelos principales: reactor rápido refrigerado por sodio, reactor rápido refrigerado por plomo. Ambos ya se habían usado en submarinos de los años 50. Ahora lo que se quiere es traer las tecnologías hacia el campo nuclear civil. Por eso es muy importante que usted sepa que esto no es nuevo. Ya se conoce muchísimo de esto y esto tiene una historia muy rica y muy vasta que vale la pena conocer como ingenieros, y más si les interesa este tema. Reactores de muy alta temperatura, que ya en los 80 en Alemania se habían empezado a desarrollar el combustible TRISO, combustible de nueva generación, y el uso del helio como refrigerante, que ya veíamos desde dónde se venía manejando. Reactores refrigerados por gas, que serían la evolución de los primeros que vimos de los años 50. Reactores refrigerados por agua supercrítica, que son la evolución natural de lo que son los BWRs, y sería usando agua el pico máximo de eficiencia que yo puedo usar, que yo puedo llegar utilizando agua como refrigerante y moderador, serían este tipo de reactores. Hay muchos modelos y, por ejemplo, en Canadá y Japón estos reactores son importantes, o se ha invertido un gran esfuerzo en sacarlos adelante. Y finalmente, y muy famoso en nuestros días por el tema del torio, los reactores de sales fundidas, que estos reactores ya habían tenido un debut en los 60, pero por sobrecostos y por seguir produciendo y enriqueciendo uranio, pues se tuvo que dejar ese desarrollo de lado. Estos reactores pues ya no solo reducen los costos, sino que dan lugar a una nueva serie de ventajas, que es como usar otro tipo también de combustibles nucleares que puedan reemplazar al uranio en caso de que no se tenga, y pues tampoco requieren un enriquecimiento, sino que al ser de neutrones rápidos pues se puede usar otras combinaciones de combustible. El tema de la proliferación nuclear, muy importante, lo que les mencionaba ahora, o sea, los residuos o el plutonio más que todo, que es lo que más preocupa porque es lo que más se puede separar o más convencionalmente se conoce cómo hacerlo, para aumentar el depósito de material nuclear que pueda ser usado para bombas. Ese plutonio ya lo queman estos reactores de nueva generación. Llegamos a otro frenón grande que tuvo la industria nuclear, Fukushima Daiichi en 2011, otra gran prueba del siglo XXI. Contextualizando un poco, como hice con los dos accidentes que tratamos muy por encimita anteriormente, este accidente se da en el marco de uno de los terremotos más devastadores registrados en la historia humana. O sea, es el quinto terremoto más fuerte registrado en la historia. La Tierra gira un poco más lento después de este terremoto, o sea, imaginemos por un segundo lo devastador que fue. Y el subsecuente tsunami, que en esas poblaciones ribereñas pues mató más de 20.000 personas. Esto ya se conecta de nuevo con otra serie de mitos que ya sabemos quiénes o qué sectores son los que los promueven, como que el accidente nuclear pues que era el causante de esas 20.000 muertes, cuando obviamente pues fue el tsunami. ¿Qué es lo que ocurre? La planta nuclear resiste el terremoto, resiste la primera oleada del tsunami,
pero al tsunami destruir toda la infraestructura eléctrica, pues ya queda la planta dependiendo de su infraestructura de emergencia para generación eléctrica, para bombear agua a los reactores. O sea, los reactores al iniciar el terremoto, ellos apagaron en menos de segundo y medio. Bajan las barras de control, se detuvieron las reacciones, pero ese calor residual de las fisiones que todavía están ocurriendo en los núcleos, hay que extraerlo. ¿Qué tenían los japoneses para esto? Tenían generadores diésel que pues se encendieron automáticamente y empezaron a bombear agua a estos reactores. ¿Qué fue lo que pasó? Que el regulador ya les había dicho a ellos que las medidas de seguridad de donde estaban esos generadores diésel no eran las correctas, las puertas no podrían resistir un tsunami pues tan devastador. Aquí no se alcanza a ver en la imagen, pero esa planta tenía unos muros de contención de unos 10 metros de alto. ¿Qué es lo que pasa? Que como este terremoto fue tan inmenso, generó olas igual de grandes y esas olas medían entre 15 y 20 metros. Entonces, obviamente, esa primera defensa la supera. Las puertas de los generadores diésel eléctricos no estaban preparadas para soportar ese primer embate, se rompen esas puertas, se inundan los generadores, caos alrededor que impedía llegar a la planta a tiempo. Y 3 días después, al no haber cómo bombear ese calor remanente de los reactores, empieza lo mismo que empezó en 3 Mile Island, se seca el agua que había en las vasijas de contención, se empieza a derretir el combustible nuclear, a formar lo que se llama el corium, que son los elementos combustibles, el mismo combustible, y a veces, pues, por ejemplo, en el caso de Chernobyl fue concreto, aquí pues el mismo metal de la vasija de contención del reactor empieza a fundirse. Volvemos a la misma reacción que mencionamos ahora, el circaloid genera hidrógeno y ese hidrógeno en presencia de oxígeno, una concentración de más del 4% explota, y eso ocurrió 3 veces en 3 Mile Island. 3 de esos reactores explotaron. ¿Cuál es la diferencia con Chernobyl? Que estos reactores eran de diseño occidental. Entonces, los edificios de contención, que son estos cuadrados que hay aquí, estas estructuras cuadradas, contuvieron la mayoría de la radiación de esas explosiones. No pasó lo mismo con Chernobyl, que lo que era un edificio industrial, o sea, de una fábrica estándar, por ejemplo, y estos edificios de contención pudieron mantener la radiación, la mayoría de esa radiación allí contenida, y solo se generaron, pues, salieron como los gases convencionalmente que se liberan en este tipo de eventos, y con digamos, dando unas dosis no tan críticas a la población alrededor, digamos, pues, al no haber enfrentado una concatenación de eventos tan desafortunados, las autoridades japonesas lo que ordenan es una evacuación general. Y pues esto generó otro tipo de problemas. Sabemos que es un país con unas tasas de envejecimiento muy altas. Por ejemplo, la población anciana de los alrededores sufrió mucho porque muchas de esas personas, más de 1.500 personas de la tercera edad murieron por la evacuación. O sea, no los mató el terremoto, no los mató el tsunami, pero los mataron moviéndolos, pues de una forma algo descontrolada. Muertes por radiación, 0. Igual que en 3 Mile Island, 0. Nadie murió por radiación en ese accidente nuclear. O sea, el verdadero desastre fue el tsunami, que ese sí mató 20.000 personas. Se le atribuye de pronto una muerte indirecta y es un trabajador que ya en las labores de limpieza pues se cayó de un andamio. Esta sería pues como la única muerte indirecta de este accidente. Los japoneses, pues, y con el apoyo internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica y todas las auditores y sus demás aliados, pues, toman unas medidas muy fuertes, cierran la mayoría de su parque nuclear hasta que cumpla con unas nuevas regulaciones que esta planta pues debió haber cumplido. Lo que pasa es que ellos habían aceptado antes del accidente cumplir con las regulaciones, pero en un periodo de 10 años. Eso fue en 2010 que llegaron a ese acuerdo. El tsunami ocurrió en 2011 y pues pasó lo que pasó con esta serie de eventos. Y bueno, hay otra serie de mitos que se derivan de cómo se limpió el accidente, el tema del agua radiactiva, pero esto ya es un poco más largo y pues si quieren ahora en la sesión de preguntas lo podemos discutir. Pero es otro punto de inflexión. O sea, este frenón, ¿qué consecuencias tuvo Fukushima? Que lo que quedaba del parque nuclear alemán toman ventaja el gobierno pues antinuclear y de los verdes, con Angela Merkel a la cabeza, que paradójicamente era física, pero estuvo de acuerdo con destruir el parque nuclear de su país. Hoy paradójicamente
más de una década después de Fukushima, pues los alemanes quieren volver a la energía nuclear después de que las plantas nucleares de ellos pues no tenían un riesgo ni de lejos cerca, ni eran los mismos diseños que teníamos acá, pero pues los políticos toman ventaja de eso, se abanderan con el cierre nuclear como una de sus prioridades y pues destruyen uno de los mejores parques nucleares de Europa. Entonces Fukushima tuvo un gran impacto en eso, al menos culturalmente y mediáticamente. Pero como vimos, por radiación allí, pues hasta donde nos dicen los registros oficiales, nadie murió. Y bueno, este fue como el último punto de inflexión. Ya tendríamos que hablar de lo que es la década del 2020 y el renacimiento nuclear. Voy a ver si tengo una diapositiva por acá. No, parece que me hizo aquí falta. Sí, listo. Entonces, en 2020, pues en el marco de la COP28, después de que los países empiezan a reunirse, el Acuerdo de París se firma en 2015 y de aquí se llega a la conclusión de que realmente el despliegue de las tecnologías renovables, al no ser energías firmes, pues requiere energías tradicionales que brinden una firmeza, pero ahora con el componente añadido de que es importante reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es aquí que la tecnología nuclear pues vuelve otra vez a flote. Empiezan a firmarse acuerdos derivados de estos nuevos parámetros ambientales. La industria privada toma ya un papel preponderante reemplazando al Estado, al menos en Occidente. En China pues se siguen haciendo el despliegue de la forma que ya lo describimos un poquito anteriormente. Y estas nuevas soluciones brindan reducciones de costos, entra el tema de los SMRs, que son los reactores nucleares modulares, que no son nuevos porque ya los vimos en barcos, ya los vimos desplegados en otras infraestructuras, pero lo que se quiere es extrapolar estas tecnologías al mundo civil. De pronto me faltó aquí ilustrarles con una imagen. Lo novedoso de estos reactores no es que sean pequeños, porque ya vimos que son pequeños, sino esa construcción modular que permite integrar las cadenas de suministro de nuevo para que pues, de forma más eficiente se puedan construir los reactores. Pero si ustedes van y miran la infraestructura civil de un SMR, es casi tan grande como de un reactor nuclear convencional. Si ustedes van y miran el CAREN 25 que se está construyendo en Argentina, el edificio, o sea, la obra civil es inmensa. Si ustedes ven los SMRs que ya ha desplegado China, casi que se lleva al mismo espacio que un reactor nuclear convencional. Esto no necesariamente es malo, pero es necesario también, incluso con lo pronuclear que somos, los presentes o mi persona que les habla, es necesario conocer estas realidades como para no, digamos, difundir otros mitos que también se crean alrededor de estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué son los SMRs? Son una solución de ingeniería nuclear para un problema de ingeniería financiera que tiene la energía nuclear en Occidente. Y pues son el nuevo paradigma que se está promoviendo. Y dicho lo anterior, tras una hora de discusión, pues abro un espacio para cualquier pregunta general que me quieran hacer.